Ya estamos un poco en el limbo con lo que pasa con el Consejo Nacional Electoral, que sin embargo ha informado que entre sábado y domingo hará conocer los resultados oficiales y luego de eso recién se podrán presentar apelaciones. Edgar, bienvenido. ¿Cuál es su criterio sobre lo que está pasando con este Consejo Nacional Electoral y con estos resultados que siguen siendo bastante cercanos entre el candidato segundo y el tercero? Bienvenido. Gracias, buenos días a todos ustedes, gracias por la oportunidad de conversar. Un abrazo a todos mis hermanos en Ambato. Bueno, lo que está pasando en el Consejo Electoral se esperaba, un Consejo Electoral que comenzó con negligencia, con ilegalidades, con actitudes completamente desordenadas, quizás consecuencia de los acuerdos que hay políticos o como se diría en la calle del billete, y eso ocasiona lo que está pasando en este momento. Vamos a ver qué pasa, esperemos que el domingo termine. Esto demuestra de que no se respetó el acuerdo que existía entre el señor Lazo, el señor Pérez y el Consejo Electoral. Un acuerdo ilegal, porque no era el momento para acuerdo. El Código de la Democracia impedía que esos tipos de acuerdos se den. Sin embargo, a pesar de que era ilegal, ni siquiera se respetó eso. Vamos a ver qué va a pasar ahora. El señor Pérez ha tenido un lenguaje diferente, ha cambiado su discurso en el caso de no ganar, y esto podría incendiar el país, considerando que están ya movilizaciones indígenas desde Loja caminando hacia Quito, y esto va a tener problemas si no se llega a una resolución inmediata. Obviamente que el domingo, que es el día que estoy seguro que se dará el resultado, dejará al señor Lazo en la segunda instancia, que entrará en la segunda vuelta con el señor Arauz. Pero entonces vienen a las apelaciones. ¿En qué momento va a haber campaña electoral para la segunda vuelta? Esto es lo que está haciendo, dándole al señor Arauz la oportunidad libre de hacer campaña sin ningún problema y obviamente de ganar la presidencia en abril. Y esto sí es serio, porque entonces demostraría que no solo es negligente el Consejo Electoral, sino que está trabajando a favor directamente de un candidato. Ese es uno de estos temas que preocupa, ¿no? Es uno de los temas que preocupa. Y preocupa también este cambio de discurso del señor Pérez. Me parece que se quitó la careta, que el fin de semana, el día viernes, jueves y viernes, le pidió a Lazo el oro, el moro y todo lo que pudo, con la finalidad de que Lazo niegue y al final poder él zafarse de esta que se esperaba sea una alianza anticorreísta y más bien irse con el correísmo. Ahora me parece se quitó la careta y genera este tema y nos preocupa porque, entre comillas, quiere ganar o ganar, a las buenas o a las malas. Bueno, hace unos 12 años conversé con Carlos Pérez, ese era Carlos, ¿no? Y no era tan indígena como ahora. Y hace 2 años atrás conversé con él en Nueva York y me hablaba sobre la nacionalidad indígena, sobre las dos nacionalidades, el pasaporte indígena, y le dije que eso me preocupaba, porque no se podía crear un país dentro de otro país. El tiempo pasó, se cambió su nombre a Yaco, a pesar de su diseño sonrisa, el hombre dice ser indígena. Sin embargo, yo dije, bueno, pues si entra el señor Pérez a la segunda vuelta, votaré por él, a pesar de que conozco su discurso de segregación de los grupos indígenas con los criollos. A pesar de eso, dije, bueno, votaría por él y lo apoyaría siempre y cuando la revolución no entre. Pero su discurso le quitó la máscara y demostró, quizás no es que es un correísta, pero sí que es un racista cuando recordó los 528 años atrás, cuando llegaron los españoles, o sea, viviendo un mundo completamente diferente. No podemos tener de presidente una persona que sea sectarista, que sea segreguista y que al mismo tiempo sea racista. Esto es muy peligroso, porque quizás él sabe que no llegaría al poder y le está haciendo un juego al correato, y esa máscara al quitársela a tiempo nos permite a los ecuatorianos tomar decisiones diferentes. El problema es, ¿qué pasa si en la segunda vuelta entraría el señor Pérez y el señor Correa? O sea, van a ser dos polos negativos para nosotros. Pero ¿qué pasa si entra el señor Arauz y el señor Glazo, en este caso? Entra un candidato débil al lado de un correato fuerte. La única ventaja, lo comentaba en una entrevista el día de ayer, era que al quitarse la máscara, los votantes de Pérez, que en su mayoría, en un 97% del votante de Pérez, no fueron indígenas, sino fueron ciudadanos que querían algo diferente, se den cuenta de esa máscara que era otra y no se dejen manejar
por él y inclinarse hacia un correato que sería el desastre para el país. La situación es crítica. Lo bueno, repito, es que al quitarse la máscara a tiempo, accidentalmente, porque si ustedes recuerdan que esa quitada de máscara fue en una rueda de prensa o una reunión que tenía en Pachacuti. Habló un idioma diferente, que se le fue la mano y se puede entender ahora quién es realmente el señor Pérez. Pero vamos a esperar qué pasa después del domingo, a ver qué decisión toma el Consejo y cómo queda parado el candidato a la segunda vuelta. Me quedo pensando en algunos temas. O sea, muchos dicen el señor Pérez no es correísta. Me queda la duda. Pero de lo que le escucho, el discurso es igualito al de Correa, o peor que el de Correa. Correa hablaba de socialismo, Yacu Pérez habla de comunitarismo. El uno era profesor, el otro es profesor, el uno escribía libros, el otro escribe libros. El uno hablaba de los indígenas, el otro también. El uno hablaba de la naturaleza y en el otro. Y quizás el rasgo más cercano y más parecido, aman a nuestros pueblos, pero se casan con gringas. Así de simple, ¿no? O sea, yo les veo demasiados parecidos, demasiados. Y además, no se puede negar, Correa tenía la habilidad para hablar. Y Yacu Pérez también. Habla bien. Y eso hay que tener mucho cuidado porque es un peligro para el país. Porque el uno ya nos engañó y el otro está esperando para engañarnos. Pero la gente tiene que despertar y se le hace difícil despertar. Y se va a hacer complejo inclusive para las autoridades el momento que empiecen las marchas, que dicen serán pacíficas, pero ya nos dijeron que iban a ser pacíficas en octubre y lo que tuvimos fue realmente un abuso y eso se va a repetir. Y dirán que no son los indígenas, si es que hay violencia. Dirán que son infiltrados. Pero al final el resultado será el mismo, pretender secuestrar al país y ganar porque quieren ganar a las buenas o a las malas, ¿no? Bueno, yo creo que el señor Pérez no es correísta. Ellos son dos figuras diferentes, el señor Correa y el señor Pérez. Creo que el señor Correa fue menos peligroso porque no usó una máscara, siempre se presentó prepotente, abusivo, arbitrario, gobernó durante 10 años con el abuso y la corrupción como bandera, pero ya lo conocemos como es. A Correa usted lo insultaba y reaccionaba inmediatamente, era un hombre fácil de sacarlo de casilla. El señor Pérez tiene un discurso parecido, pero su actitud típica de un párroco de pueblo. Si ustedes lo escuchan bien cuando él habla, coge el micrófono con las dos manos, habla con tranquilidad, tiene un discurso, y ese discurso es el peligroso. Lo bueno es que lo conocemos ahora, al extremo de que yo lo mencioné incluso en esta radio días atrás, estaba dispuesto a votar por él. Y no solo a votar por él, sino a hacerle campaña gratuita a él, para evitar que llegue la revolución. Lo que ha pasado en estos días, que el señor Pérez sacó la máscara, es bueno para el país, porque se sacó la máscara antes de tiempo. Tuvo ese desatino, políticamente hablando, a nivel de su teoría política, su formación política, de hacerlo. Ahora lo que tenemos los ecuatorianos es que reaccionar y nos empuja a otro candidato que tampoco es bueno, porque en lo personal yo no conjugo con el señor Lazo, a pesar de que tuve una relación muy estrecha con él unos 12, unos 10 años atrás, 8 años atrás. Sin embargo, no coincido con él en muchas cosas. Y creo que no es tampoco, también creo que no sería un buen presidente, pero al lado de Pérez y al lado de Arauz es la mejor opción. Entonces, esperemos qué pasa. Concuerdo con usted, concuerdo con usted. Yo tampoco comulgo con Lazo, pero sí, sería mejor opción para evitar el correísmo y para evitar caer otra vez en manos que pretenden tiranizarnos, como las del señor Pérez. Lo que sí he de insistir es que si se vota por Lazo tampoco hay que darle un cheque en blanco. Tampoco hay que permitirle que venda ni el Banco del Pacífico, ni CNT, que vaya a administrar y administrar bien, a generar riqueza para el Ecuador, no a vender, porque no es dueño, ¿no? Estos son algunos de los temas en los que hay que decirle a la gente, ¿no? Claro, y otra cosa importante que la vuelvo a repetir para que la ciudadanía esté más tranquila, el 20%, el 16 o 17%, perdón, de la votación que obtuvo el señor Pérez no es un voto indígena.
La votación indígena de Pachacuti a nivel nacional siempre, por tradición, ha estado del 3, no más del 5%. Consecuentemente, el 16% de votos, del 13 al 12 de ese votante, es el voto en rechazo a Correa y en rechazo a lo tradicional. No es un voto indígena. Y nosotros los ecuatorianos, y hablo yo personalmente como Edgar Jara, que me tocó vivir desde mi balcón el desastre que pasaba en Quito el de octubre antepasado. Eso no queremos que se repita. Que incendiaron la Contraloría, que se tomaron la Asamblea, que aceptaron, porque se dejaron o aceptaron, que infiltrados bolivarianos ingresen a ese grupo de manifestantes indígenas y causaran caos en el país. Entonces, eso lo recordamos y no lo vamos a permitir. Ya el señor Issa está también haciéndole campaña cuando el señor Issa era públicamente, hasta semanas atrás, apoyaba al señor Arauz. Y ya está haciendo campaña a favor del señor Pérez, organizando movilizaciones. Cuando llegue el momento de la elección, mi esperanza es de que del 16, ese 13% de votantes reaccione y diga, no vamos a permitir otra vez el caos. Nos han utilizado, nos pretendieron sorprender con un discurso de párroco de pueblo, no vamos a permitir. Y ese 15% del señor Herbas, que del 1%, uno de ese número es izquierda democrática, el 14% restante también pertenece al grupo que quiere algo nuevo. Y no vamos a aceptar eso que queremos algo nuevo, que se repita la historia de que un grupo del 3% pretenda dominar al 97% de indiferentes que hemos aceptado, que ese grupo del 3% siempre se impongan y negocien, porque al final de cuentas, si ustedes analizan, Pachacuti ha cogobernado con muchos gobiernos anteriores, como el de Gutiérrez, como incluso el del mismo Correa. Entonces, no podemos permitir que esto ocurra. Yo estoy convencido, mi esperanza es que del 16, el 14 o 13% de Pérez, del 15% de Herbas, y por lo menos el 14 puntos de ese número, reaccione y diga, no vamos a permitir que nos utilicen, que nos manipulen, y votar en este caso por un candidato que, repito, también no me convence, pero que es la mejor opción para ir contra el Correato. Es decir, reactivar la intención de que nos ganaron, porque ganó el correísmo, no sé si limpiamente o no, pero tuvo máximo un 32%. ¿Qué significa aquello? Que el 67 y pico por ciento de la población no vota por ellos, vota en contra de ellos. Ese tiene que ser el mensaje a la gente, el insistir a las personas, porque es la única forma de salir de estos 14 años que han sido tan difíciles y tan complejos. Aparte, me quedo como inquietud. ¿Qué tiene que pasar sobre el tema, por ejemplo, de los datos que tiene ahora la fiscal en este aporte del Ejército de Liberación Nacional, aporte préstamo de $80,000, que tiene que actuar? La fiscal no puede quedarse quieta, no puede dejar de hacer lo que tiene que hacer. Mucha gente me dice, pero es que la fiscal no puede actuar porque no puede acusarlo. Claro que no puede, porque tiene un fuero especial el candidato, pero tiene que concurrir al Consejo Nacional Electoral y al Tribunal Contencioso Electoral y entregar una copia de los documentos que le entregaron para insistir que sean estas autoridades que sí pueden actuar, las que actúen. Y de acuerdo a varios artículos, tendrían que inmediatamente sancionar al candidato. ¿Cuál sería la sanción? La pérdida de los derechos de ciudadanía. De acuerdo al 4.2, los candidatos electo o no, se le multará con el doble del aporte ilícito recibido, perderá además el cargo para el cual fue elegido, si se comprueba que recibió dolosamente contribuciones ilícitas, sea que éstas hayan sido entregadas a él personalmente, a su jefe de campaña o a quien fuere el responsable del manejo económico. Este estará obligado a informar en forma inmediata sobre todos los aportes recibidos. Creo que deberían haber, bueno, hay un pedido del señor Luis Verde Soto, justamente para que se lo sancione de esta manera por estar entregando pruebas PCR que se las entregaron, que se las encontraron, y se incautó junto con la policía en Tulcán. Ya es un pedido precisamente sobre este tema. El segundo debería ser por el intento o por tratar de comprar la conciencia con esos $1,000 que ha estado ofreciendo. Y el tercero sería precisamente derivado de los archivos de Uriel. Pero alguien tiene que hacer algo, porque si no son cómplices y encubridores, ¿no? Bueno, aquí hay varios puntos a tratar.
Comienzo primero hablando de que la mayoría votó por ellos. No. De los 16 binomios, esa gama de candidatos incapaces que se presentaron como candidatos y el Consejo los aceptó, sacó el señor Arauz quizás el 30% o el 32%. Es posible que en el conteo de votos llegue a 20%, porque si hubo un fraude acaso, lo hubo por parte de los correístas en la costa. Y esto es bastante posible. Por lo tanto, cuando hablamos de que el señor Arauz sacó el 30%, estamos hablando de que de cada 10 ecuatorianos votantes, solo 3 le aceptó votar por Correato. 7 no. Casi el 70% de cada 10, 7 ecuatorianos ha dicho no. Así que no puede haber un triunfo cuando no hay una mayoría. Hubo una votación respetable al lado de la votación de los 16 restantes candidatos. Hay que recordar que de cada 10, 7 dijo no, consecuentemente no tienen mayoría. No hay mayoría entre 7 y 3, es la misma historia del señor Yunda, cuando entre 18 candidatos él ganó con el 17%. Eso significaba que menos de 2 personas de cada 10 en Quito apoyó la candidatura de Yunda. Eso no es un triunfo de mayoría, eso es un truco que se hace cuando divide y reinarás. Un montón de candidatos para sacar una votación entre comillas respetable. Ahora bien, esa es la primera parte. Yo no coincido en que sea una mayoría de ecuatorianos, simplemente hubo un juego de divide y reinarás y ellos lograron sacar ahí una votación respetable al lado de nuestros candidatos. La primera parte. La segunda parte es sobre el tema de la aportación ilegal de grupos ilegales colombianos, valga la redundancia. Podría ser como no podría ser. Yo en lo personal creo que los revolucionarios son ladrones, son asaltantes, pero no son brutos. Ellos, después que se volaron durante una década más de 70.000 millones de dólares, van a tomar prestado 80.000 dólares de un grupo ilícito que les va a traer problemas. Yo eso pensaría que hay mucho que tejer el tema, por eso la fiscal, quien ha hecho hasta ahora un buen trabajo, y no pongo las manos en la candela por ella, pero sí creo que es una buena mujer que está haciendo un buen trabajo. Creo que si hasta ahora no ha llegado al punto de presentar esas pruebas ante el Consejo Electoral es por 2 cosas. 1, no son tan sólidas como se pensaba, o 2, sabe que el Consejo Electoral está tan politizado que van a tirar al tacho de la basura lo que ella presente por ahora. Hay 2 cosas porque ella no presenta. Entre las 2 cosas, las 2 tienen fuerza. El Consejo Electoral está politizado, está manejado por grupos políticos. Pero ¿cómo será la fuerza política que tiene, económica, que se está tirando en el Consejo Electoral, que no logran ponerse de acuerdo cuando la presidenta del Consejo Electoral no es correísta, es puesta y manejada por el señor Jaime Nebot? Cuando el vicepresidente del Consejo Electoral es puesto y manejado por el señor Lazo. Es decir, ellos tienen prácticamente una mayoría en el Consejo y a pesar de eso no logran desenredar todo esto. Entonces, está tan politizado el Consejo Electoral, no hay una credibilidad. El hecho de que la fiscal presente documentos de prueba no garantiza que el Consejo va a descalificar la candidatura de Arauz. No garantiza. Y también, insisto, hay la otra posibilidad de que realmente no sea tan sustentable lo que está diciendo la Fiscalía colombiana sobre el tema de los señores de narcotráfico que dieron plata y guerrilla que dieron plata al Correato para que se maneje la campaña del señor Arauz. Y como un plus para esto, y esto lo digo para que toda la ciudadanía lo escuche con mucho cuidado, casi la mayoría de los políticos tradicionales en el país hacen campaña con dinero ilícito. Entonces hay rabo de paja. Este tema es muy posible que no tenga ninguna fuerza y pase al olvido, como pasó en el 2006 y 2007, cuando las FARC entregó más de $500.000 a la campaña electoral, dinero que lo manejó el capitán, el candidato de la lista 20, si no me equivoco, Democracia, así el señor, de observar el nombre, usted que se lo recuerde. Gustavo Larrea. Es decir, que era ministro del Interior. Larrea, el comandante Juan. Gustavo Larrea, a quien le dicen el comandante Juan en las FARC. Comandante Juan. La pregunta es, ¿qué pasó con eso? Ya Correa no está en el gobierno, ya no tiene fuerza, y sin embargo se tiró
al olvido un tema tan importante que el presidente Uribe lo presentó en la República Dominicana, en la reunión de todos los presidentes, donde él dijo, aquí están las pruebas, presidente, no se ha hecho nada, van a hacer algo ahora por 80.000. O sea, yo no creo esa parte mucho. Ahorita hay que concentrarnos en un tema importantísimo los ecuatorianos, que el día domingo se presenten los candidatos ganadores. Y si el señor Lazo, el señor Pérez dice que va a incendiar el país, entonces que lo metan preso por incendiador, por terrorismo, por anarquismo, porque no es justo que porque no tengo los votos, entonces voy a incendiar el país. O sea, hay que darle los votos al señor a que él sea candidato para que no incendie el país. Eso es soborno, eso es chantaje, y eso se paga como en cárcel en el Ecuador, según la legislación nuestra. Entonces, concentrémonos primero en qué resultado habrá el domingo y luego cómo unirnos los ecuatorianos para impedir que el chantaje de los terroristas, anarquistas, lleguen a cumplirse, y también a concentrarnos en que Correato no asuma el poder en las elecciones de abril. Usted decía el 32% es lo que ellos consiguieron, 3 de cada 10. Pero, a ver, para la primera parte de su respuesta, para muchos ese es el límite, es decir, es lo máximo que pudieron lograr y no podrán subir mucho más. Prácticamente ese es el tope. ¿Cree usted que realmente ese es el tope al que pueden alcanzar el correísmo? Bueno, el correísmo va a obtener su 32% que tiene en este momento. Quizás un 3% de Pachacuti, del grupo indígena, el capital político de Pachacuti. Quizás el 1% de Izquierda Democrática, el capital político. Y eso tendrá un 35%. Es decir, no van a lograr que de cada 10 ecuatorianos, 4 estén con ellos. Pero vamos a imaginarnos que a pesar de todo logren que de cada 10, 4 voten por ellos. ¿Qué pasa con los 6 restantes? El 17% del señor Lazo, el 13%, el 14% que no es Izquierda Democrática, el señor Herbas, el 13% que no es Pachacuti del señor Pérez, que votó por él, y de los demás candidatos que sacaron, bueno, eso es hasta vergonzoso nombrar la votación de ellos, pero no vamos a permitir, porque ese voto del señor Herbas y el señor Pérez, independiente a lo partidista, ese voto es anticorreísta. Ese voto no está de acuerdo con el sistema que Correa implantó durante 10 años asaltando el país y ante el morenato que durante 4 años demostró negligencia absoluta. Ese voto no va a ir al señor Arauz. Y contra la voluntad de muchos de ellos, o muchos de nosotros, votaríamos por el señor Lazo. No nos queda otra opción. O nos fregamos, por no decir otra palabra fuerte, o nos fregamos, o logramos por lo menos ir sobreviviendo como un preámbulo, como un gobierno de transición, y en el 25 elegimos a alguien que esté completamente fuera del correato. Quedamos pensando en estos temas y en la importancia además de cuidar el voto. Hay mucha gente que me dice, oye, hay que buscar que se abran las urnas. A mí me encantaría que se abran las urnas de Manabí, de Tungurahua, donde yo estoy convencido, no puede ser que la gente haya votado en contra de sí mismo, estoy convencido. Pero ¿cómo logramos aquello? Porque ya hay que desenmascarar todo lo que pasa. Vea, esto de Pérez culpando a Lazo, yo no creo que Lazo le haya birlado un voto, pero sí creo que el correísmo se llevó todo lo que pudo. En algún momento de lucidez, el señor Pérez, en esa rueda de prensa a la que aludimos en principio, decía que no puede ser posible que el correísmo haya obtenido tantos votos en Manabí y lo justificaba diciendo que se votó en la Universidad Técnica de Manabí, en donde es rector el suegro del señor Arauz, y mostraba unas papeletas en las que el señor Arauz tenía 34 votos en letras y en números tenía 134 votos. Y mostraba una papeleta en la que el señor Arauz tenía 500 y pico de votos en una mesa en la que votaron 315 personas. Es decir, el fraude nunca fue de Lazo, sí de Arauz. Pero ¿cómo abrimos, cómo comprobamos todo este tema si parece que no hicieron la tarea ellos, que no cuidaron sus votos, que no tienen los documentos para exigir que se abran las urnas y se pueda comprobar este tema? Bien, primero, el Código de la Democracia que en la vida real debería tirarse a la basura,
pero existen y hay que seguirlo, no permite porque se abran urnas simplemente porque el señor tal dice hay que abrir las urnas. Las urnas se van a abrir, legalmente hablando, cuando existe una acta no que diga que no es real, que existe un fraude o que existe una anormalidad. Pero no se puede pedir que se abran todas las urnas. Sin embargo, en el acuerdo ilegal que mantuvo Pérez y Lazo frente al Consejo Electoral y ante toda la ciudadanía, en que llegaron a un acuerdo de abrir urnas en el 50% en 16 provincias y en Guayas el 100%, un acuerdo ilegal, pero bueno, como en este país se maneja todo de acuerdo a los intereses, no de acuerdo a lo que dice la ley, sí sería interesante que se abran las urnas. Sí sería interesante porque en las urnas vamos a descubrir de dónde viene el fraude. Tengan la certeza, queridos amigos, tengan la certeza que si se abren las urnas como se pretende, y ojalá que se dé, y repito, es ilegal la acción. Sin embargo, si se va a dar, que se dé. Vamos a demostrar algo importantísimo, que el Correato invirtió billete en la costa ecuatoriana para sacarse por el 50% de la votación de casi toda la costa. Y ahí vamos a encontrar que el fraude y todo este enredo que existe no viene del señor Lazo, no viene del señor Pérez, viene del Correato. Este enredo que tenemos ahora hablando y hablando mientras el señor Arauz sigue haciendo campaña en los Estados Unidos, donde hay más de 100,000 votos para utilizarlos, es provocado por ellos. Aquí lo que pasa es que el señor Pérez se adelantó, metió la pata, como decimos en la costa y en el Ecuador nuestro, metió la pata y se sacó la careta en una bronca que no la armó Pérez ni la armó Lazo, en una bronca que lo armaron los correístas. Ellos tienen tanto dinero encaletado como hacen los narcotraficantes en otros países, encaletado porque tanta plata que robaron, seguro tienen plata metida escondida, que han distribuido por una campaña millonaria, en plena pandemia, una campaña millonaria para conseguir los votos. Esperemos con paciencia que pase el domingo para que reaccionemos. Yo no creo que el grupo del señor Pérez que viene caminando hacia Quito tenga realmente éxito. No creo. Estamos en otros momentos, ya tenemos experiencia vivida sobre este caso y no creo que los ecuatorianos vamos a permitir que esta historia se repita. Sobre el tema del fraude, estoy convencido, no puedo dar la certeza pero Edgar Jara, ¿no? Está convencido que aquí hay algo ilícito manejado por manos correístas, pero esperemos que se abran las urnas, ojalá se dé. Creo que todos coincidimos en aquello. O sea, ahora, por ejemplo, ¿qué dice Atamaín? Quienes denuncien que hay fraude tienen que demostrarlo. Eso dice ella. Pero hay que recordarle que hace una semana ella firmaba junto a los candidatos para que se abran las urnas, pues. ¿Y por qué tenían que abrirse las urnas? Porque había presunción de fraude. Obviamente uno termina diciendo, bueno, le tomaron el pelo al Ecuador cuando se habló de una posibilidad como esta. Le tomaron el pelo a los observadores internacionales. Firmó la señora Atamaín, entendiéndose que ella firmaba a nombre del Consejo Nacional Electoral. Pero al último momento, y como acaba de decir hace un instante en una entrevista televisiva, quienes denuncien que hay fraude tienen que demostrarlo. O sea, ya se cambió de orilla, ¿no? Bueno, yo creo que la señora presidenta del Consejo Electoral simplemente se deshuesó en ese momento cuando aceptó. No creo que vivieron todos la fiebre del debate entre los dos candidatos, la conversación a veces fuerte de ellos dos, y llegaron a ese acuerdo. Pero en la vida real, lo que ha dicho ella hoy día o ayer sobre la ilegalidad de abrir urnas en caso de que se las abra, hay que probar, es verdad. O sea, aquí no cambió de orilla, aquí lo que creo que se apegó a lo que la ley dice. Es imposible abrir urnas en una provincia como el Guayas, un 100%, cuando hablamos de que no existe acta inconsistente en ciertos sectores. Es en esas urnas donde hay actas inconsistentes es que hay que abrir. Y el candidato que está alegando, diciendo hay un fraude en este lugar, tiene que sustentarla. O sea, no se puede decir que hay un fraude si no se sustenta. Recordemos en el 2017, cuando el fraude que se hizo contra el señor Lazo para que gane Moreno,
presentó en cadena nacional unas cajas donde decía él que tenía las actas inconsistentes, cuando en el Coliseo Rumiñahui el señor Pozo, que era el presidente de la época del Consejo Electoral, abre urnas, el señor Lasso no podía sustentar porque no tenía las actas, solamente lo dijo y mintió a la ciudadanía al decir que tenía las actas, no las tenía. No se puede, en nuestra legislación, no se puede decir abran las actas si no hay un sustento. Entonces, en esa parte sí tiene razón, por eso yo mencionaba hace un rato que el abrir las urnas es ilegal, pero como en este país hacen lo que les dé la gana, si lo van a hacer, si nos conviene a los ecuatorianos que esa ilegalidad se dé para ver realmente de dónde viene el fraude. Pero vamos a imaginar, para terminar ese tema, que se abran las urnas y que se demuestre que el señor Arauz hizo fraude. ¿Saben qué? Tampoco le perjudica, porque en nuestra legislación las pruebas obtenidas ilegalmente no tienen valor. Entonces, ¿cómo se podría, ya en una corte, decir que el señor hizo fraude cuando la legislación dice que se consiguió ese resultado gracias a alguna ilegalidad? Se va al piso el caso y pasa desapercibido y no le pasa nada al señor Arauz. Lo único bueno es que los ecuatorianos en esa ilegalidad entenderíamos nosotros que hubo fraude y en las elecciones actuaríamos diferente. Entonces, esto es un país de enredo porque todo se ha manejado de una forma totalmente ilegal de acuerdo a los intereses personales. Sigo insistiendo, esperemos el domingo que pasa. Esperemos el domingo. Me quedo pensando también en algo que sale de última hora y que se venía escondiendo porque habían denuncias desde hace 3 años o 4 años, cuando Marco Antonio Argüello denuncia secuestro y agresiones de Yacu Pérez contra líderes indígenas que no le apoyan. Lo hizo en una rueda de prensa, habló por 15 minutos, hizo referencia a una serie de temas, demostró que había presentado ya todos estos datos antes. Y no sé si usted se acuerda, pero la viceprefecta de Azuay, que asumió la prefectura, tuvo un problema con el señor Pérez, pues, al inicio, porque Pérez no le quería entregar la prefectura a ella debido a que no era de su círculo cercano, entre comillas. Ella hace unos 4 meses reveló que encontró cualquier cantidad de irregularidades y anunció que las iba a presentar luego de la campaña para no afectar ni alterar la votación. Obviamente ahora eso ya no va a salir, pues esas irregularidades no se van a dar a conocer. Y uno termina preguntando, bueno, ¿y qué mismo fue, no? O sea, ¿qué sería? ¿Será similar a lo que denuncia Marco Antonio Argüello, que denuncia justamente inclusive secuestro y agresiones de Yacu Pérez? Bueno, aquí ahora en este momento todo se puede esperar. Después de que el señor Pérez se sacó la máscara y todo puede pasar. Yo escuchaba la entrevista, el debate del señor Pérez y el señor Lasso, y él decía de que el señor Pérez, el señor Lasso decía que él desde los 14 o 16 años ha trabajado, y luego lo interrumpe el señor Pérez diciendo que él desde los 6 ha trabajado. Yo no soy lacista ni estoy a favor de Lasso, pero desde los 14 años, más jovencito, más adulto, el señor Pérez, el Lasso comenzó a trabajar y ha hecho una fortuna impresionante. Su origen es discutible, no es el momento, pero ha hecho una fortuna muy grande. La pregunta entonces va, si desde los 6 años trabajó el señor Pérez también pobre, ¿qué tan pobre es y qué tan eficiente entonces ha sido en su vida laboral para crear por lo menos estabilidad económica? Aparentemente es un hombre completamente humilde. Cuando esto lo saco a luz, porque aquí vamos a comparar quién es realmente el señor Pérez. El señor Jack Pérez se llamaba Carlos antes, no tenía melena, y en su afiche de publicidad del MPD, donde era candidato, se llamaba Doctor Carlos Pérez. Hoy ya tiene melena, ya no se llama Carlos, se llama Yacu. A pesar de que dice ser indígena, tiene un diseño de sonrisa que vale $10,000 y una esposa extranjera. Esto demuestra de que todo puede pasar en una persona que ha creado una fantasía para ser candidato. Se convirtió en indígena para ser candidato. Y no lo estoy atacando, pero con esta quitada de máscara simplemente estoy diciéndole a la ciudadanía algo que yo hace días atrás decía lo contrario.
Días atrás yo decía, si hay que votar entre Arauz y Pérez, pues votaría por Pérez. Pero ahora demostró que el uno es el diablo y el otro es el demonio. Es lo mismo, en diferente ángulo, es lo mismo, en diferente versión, pero son lo mismo al final. Entonces todo es posible. Lo que menciona en el caso de la prefectura de la SUAY, que honestamente no tengo toda la información para comentarlo, yo lo pondría en duda. Puede ser verdad, en base a lo que he mencionado. Me quedo pensando en ese tema y sí, tiene usted razón porque ese diseño de sonrisa, esa esposa falsa, porque hay que decirlo, es esposa falsa, no se casaron nunca y ella estuvo fuera del país. Hace 2 años le preguntaron a Pérez sobre ella y él dijo que el correísmo le hizo mucho daño porque lo alejó de ella y que cuando ya ella regresó ya no fue lo mismo y se le volvió a ir. Eh, no sé si campaña sucia o no, pero ayer se muestran fotos de Instagram de ella, del Instagram de ella, fechadas en agosto 2019, en que ella está en la playa con otra persona, besándose con otra persona. Y uno termina diciendo, bueno, ¿y? Entonces, la excusa dicen es que no es de ahorita, pero es de hace un año. O sea, no, se nos queda medio raro todo esto, como que la trajeron simplemente para completar el panorama nada más, para completar el perfil del candidato, no porque realmente haya algo entre ellos, vienen por intereses, viene simplemente a actuar. Y cuando le preguntaba a Ale Boada en Teleamazonas hace creo que unos 10, 15 días, ella decía que no se ha casado con él, pero que sí se va a casar y le decía a Boada, a Ale, que quería que sea la madrina y uno sonreía, digo, bueno, ¿qué mismo es? O sea, creo que que Yaku tiene que luchar duro porque si no gana la segunda vuelta, si no va a la segunda vuelta, Manuela se le vuelve a ir. Es decir, todo esto es un montaje escénico nada más. Bien, el tema ya de la esposa, yo en esa parte mantengo distancia, ¿no? Yo creo que, lo primero porque en la foto que la he visto, no le veo el parecido real. Creo que hay algo alguien que se parece. Sin embargo, sea verdad o sea mentira, yo creo que en esa parte ya bastante privada, yo en lo personal no comento. Yo en esa parte no comento qué tan real o no es el tema. Creo que hay temas mucho más importantes. Yo cuando hablamos de la familia de cualquier persona, mejor es mantener distancia. Porque en política hay tanta suciedad, hay tanta bajeza que se llega a niveles de afectar a la familia, esposa, hijos, y en esa parte no quiero ni siquiera comentar. Yo creo que hay que concentrarnos en la parte estrictamente política, no en la parte ya privada. Yo en esa parte, repito, ni siquiera comento. No, Edgar, permítame completo el tema nada más. Yo tampoco me gusta comentar sobre el tema, pero me molesta cuando veo algo y digo, ¿y por qué no sacaron esto antes? Y igual que usted, yo me quedé con la duda. Digo, parece ser, no parece ser, esto debe ser campaña sucia. Y se me ocurrió ir al Instagram de ella y constan las fotos. O sea, sí, en las primeras que ponen en internet no consta nada. Solo consta que son de Instagram y me puse a buscarlas en el perfil de ella y las fotos realmente existen. Y hacía alusión, no por nada, no por el tema de la vida privada, sino simplemente porque esto complementa la imagen que pretenden vender del candidato, más que una realidad, más allá de que sea, no sea. O sea, a mí me parece que simplemente todo es un montaje. A eso me refería, más allá de cualquier otro tema. bien, podría ser, creo que cuando estaba hablando hubo interrupción y no entró mi intervención, pero lo que quiero volver a repetir, que podría ser un montaje o no, yo creo que en ese tema ya personal, íntimo, mejor es no meterse. Mejor es no meterse. Hay muchas cosas que podemos tratar los ecuatorianos en este caso. Un candidato que sacó la careta, que sería un candidato peor que el señor Correa, y un posible fraude quizás orquestado por los correístas. Lo otro, mantener mejor distancia. Yo no, por lo menos yo no comento en esa parte ya muy íntima, muy personal. Incluso me atrevo a hablar del diseño sonrisa que tiene que vale como $10,000 o más, pero al candidato como tal, pero no
a la esposa o novia o lo que realmente sea, que no es mi problema. Según Cuatro Pelagatos, hay una cercanía del grupo de confianza de Álvaro Noboa al candidato Yacu Pérez, que unos dicen que lo que se busca es insistir por parte de Noboa para que se vote las elecciones, que ese es el único afán. ¿Qué piensa usted? Bueno, ahorita las elecciones, yo en la primera vuelta fui uno de los que orquestó la anulación del voto. Era importante dar un rechazo al sistema con una anulación del voto, consciente de que no superaría el 10%, consecuente no afectaría el proceso, pero se cumpliría con la conciencia de ir contra un sistema mañado, ilegal. Pero en esta segunda vuelta no nos podemos dar el lujo los ecuatorianos de ni siquiera pensar en una posibilidad de anular el voto, ni escuchar a candidatos que no lograron ser candidatos y por rencor pretenden que el sistema se vaya al piso. Ahora, en este momento, es cuando más tenemos que unirnos los ecuatorianos y decidir en las urnas quién, o el malo o el menos malo. Porque quien entre de los tres son malos. Pero entre los tres vamos a elegir el menos malo. En este caso, si entra el señor Lazo, voy a votar por él. Ahora, si entra el señor Pérez, es catastrófico para los ecuatorianos, porque tenemos que decir entre dos tendencias negativas, y espero no sea ese el panorama que nos presenten, nos obliguen a tener en las elecciones. Ahí sí la cosa se pone difícil, pero no hablemos de voto nulo, no hablemos de tirar al piso las elecciones, ya está dada. Hay mucha ilegalidad. Lo correcto sería haber cancelado todo esto y hacer elecciones en otra fecha, comenzar en cero, pero eso es soñar con pajaritos en el aire, eso no funciona. La vida real es que están las elecciones, se han dado, hay que descubrir si hubo fraude y hay que descubrir quién va a la segunda vuelta y votar en la segunda vuelta contra el Correato. Eso es lo que tenemos que pensar en este momento y no aceptar en este instante de voto nulo, de nulidad de elección y cosas por el estilo. Eso no va a ocurrir. De acuerdo con usted, muy de acuerdo con usted. Me quedo pensando en otro tema, si me permite. Hablemos sobre qué pasa con la capital de la República, qué pasa con Quito. Hoy el alcalde de Quito está pidiendo ya que le señalen fecha y hora para ponerse el grillete electrónico. Tanta mala suerte tiene la capital que tiene una prefecta con grillete y ahora va a tener un alcalde con grillete y con billete también, por cierto. Bueno, yo creo que el alcalde Yunda debería pedir una licencia, es mantenerse al margen de la administración municipal hasta que pase todo esto. No sería ni siquiera por estética que un alcalde vaya igual que la prefecta con un grillete. Eso sería vergonzoso para la ciudad. Yo creo que el alcalde debe ahorrar esa vergüenza a la capital, a los quiteños y a los que vivimos en Quito y a los ecuatorianos en sí, y que pida una licencia y que exija que se actúe en derecho. De ser el hombre inocente, en este caso, que se demuestre, y caso contrario lo metan preso. Pero en este caso yo creo que que él asista al cabildo quiteño con un grillete es vergonzoso, y él debe ahorrar a la capital de esa vergüenza, y él tendría que pedir una licencia que lo puede hacer, que el vicealcalde asuma la alcaldía y él se quede en su casa mientras dure este proceso. Que estoy convencido que el Consejo Municipal le dará esa licencia para que la ciudad de Quito no pase la vergüenza que la provincia de Pichincha ha estado pasando. Bien claro en el caso de Yunda, ¿no? Él dijo que se compraron pruebas PCR y nunca fueron pruebas PCR, eran otro tipo de pruebas, que después la señorita doctora Guamán dijo que eran muy buenas. De acuerdo a los chats de los teléfonos de ella y de Jimena, se me ve el apellido en este instante, ellas le estaban informando en esos chats al señor Yunda de que eso no servía, de que no tenía el aval de China y que no tenía ninguna funcionalidad. Sin embargo, se pasaron por alto todo. Inclusive quien sí ha sido detenida, se me ve el nombre de la directora de salud, me parece que es de esta señora doctora Jimena, le dice que lo que se debe hacer es declarar inmediatamente nulo el contrato y cobrar las garantías y hacer efectivos los cobros. Yunda dice no y terminan
esta situación de mutuo acuerdo y en vez de cobrar Yunda termina él pagando 3 millones y pico de dólares. Creo que con esas pruebas que son clarísimas, que salen de los propios chats de los interesados, que los tiene la fiscalía porque incautó los teléfonos en primera instancia de la doctora Guamán y de la otra doctora que se me ve el apellido lamentablemente. Y estos son temas que muestran clarísimo el asunto. Entonces, no creo que haya posibilidad de equivocación por parte de la Fiscalía si ellos mismos están conversando sobre ese tema, pues. Bueno, yo soy también anti-Yunda, pero vivimos en un país que aparentemente se vive en derecho y hay que demostrar todo ese tipo de pruebas que tienen el sustento como para que sea declarado culpable. Viendo todo lo que se presenta, es obvio, sí, demuestra que es culpable, pero hay que respetar un proceso, hay que respetar la idea de que una persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Y por qué lo menciono? Porque en el Correato se creaban constantemente noticias para tapar noticias. Yo no quisiera pensar que esta noticia, o el caso del señor Yunda, es empujada para que hablemos más de eso y no del posible fraude electoral orquestado por los correístas. Ni hablemos de que es necesario que no votemos por Yunda, ni por Pérez, ni por Lazo, para que sea un enredo las elecciones y al final en Río Revuelto pesca el Correato y el señor Arauz gane. Entonces, como el Correato es experto en crear noticias, yo prefiero decir que en el caso Yunda, dejemos que actúe la justicia, que el señor Yunda pida una licencia, que se investigue y de ser real todo lo que ha presentado de pruebas, entonces que sea detenido y vaya preso. Pero no concentrar tanto en el tema, porque podría ser esta una noticia también un poco inflada o provocada, aunque sea real, para que los ecuatorianos comencemos a distraer en otros temas. Que repito, no es que no lo defienda, señor Yunda, estoy diciendo simplemente que dejemos a la justicia que actúe. Estamos viviendo horas críticas en el Ecuador a nivel nacional en el tema de un posible fraude, en una posibilidad de que se cuenten los votos, en una posibilidad de una marcha indígena que viene en camino a tomarse Quito y quizás ocurra lo mismo que ocurrió en octubre antepasado. Entonces, es posible que se esté haciendo lo mismo que hacía Correa. Acuérdense cuando hubo la famosa narcovalija. A los pocos días salió el Gran Hermano y nos olvidamos de la narcovalija. Después salió otro tema y nos olvidamos del Gran Hermano. Y así vivimos de ilegalidades, de escándalo en escándalo, al tipo nazi, ¿no? Hitler hacía eso, creaba noticias para tapar noticias. Esa noticia del señor Yunda puede ser muy real, pero no vamos a permitir que tape la otra que es más importante en este momento. Dejemos que los jueces trabajen, dejemos que la fiscalía trabaje, dejemos que la justicia lo pruebe, y culpables e inocentes que digan cuál es el veredicto, pero no nos desenfoquemos de un tema mayúsculo que nos está afectando a los 17 millones de ecuatorianos. Un posible fraude y un delincuente que asume o que pretende asumir el poder por medio de Arauz en las elecciones que vienen próximas. Ese es el tema, como dicen los dominicanos, es el meollo del asunto. Aquí tenemos que no desenfocarnos y trabajar en ese tema. Y del resto, dejemos que la justicia trabaje. Ahora, sobre este mismo tema, o sea, si profundizamos lo que pasa en el país, ya la situación del Ecuador es grave, ¿no? Con una asamblea que probablemente sea presidida por la hermana de el prófugo, o sea, que es entre comillas, la asambleísta más votada, con una asamblea que va a estar igual que la actual, plagada de correístas que van a poner piedras en el camino y que no van a permitir trabajar con normalidad. Desde allí ya tenemos un grave problema que tenemos que irlo analizando, ¿no? Sí, la Asamblea Nacional va a ser otro dolor de cabeza. Otro dolor de cabeza. Por eso apruebo lo que el señor Villavicencio pide, que también se chequeen la urna de los candidatos asambleístas, porque habrá muchos asambleístas que metieron billetes para entrar y personas desconocidas que podrían ser parte de la asamblea. Pero es un tema, el caso de la asamblea. Yo creo, en lo personal, no creo que la señora Pirina Correa sea la presidenta de la asamblea. Los votos están completamente divididos, aunque en el Ecuador se ha demostrado
que los asambleístas y los ex diputados de la época pasada simplemente son mercachifles de la política. El hombre del maletín puede entrar y comprar los votos a muchos de ellos y cualquiera puede ser presidente en este momento. Es quien tiene el billete. Y claro, los revolucionarios lo tienen para comprar conciencia de los asambleístas que han demostrado ser completamente negligentes para hacer para legislar, pero expertos para hacer política partidista a cambio del billete. Entonces todo puede pasar, depende de quién gane las elecciones, ¿no? Porque si gana las elecciones el señor Lazo, por ejemplo, va a ser difícil que la señora Perina Correa sea la presidenta de la Asamblea con 20 y pico, 30 votos, 40. Los votos que tengan no alcanzan para lograr una mayoría. Eso está bastante dividido. Y si logra ser la señora Perina Correa presidenta de la Asamblea, que no es un imposible, en el caso que se dé, va a demostrarse sencillamente que existe el hombre en maletín en la Asamblea, lo que ha existido durante 50 años, y la corrupción más rancia que ha existido en los últimos 10 en esta última Asamblea, que el hombre en maletín existe. Pero es un tema que sí hay que tratarlo, pero que va a ocurrir de acuerdo a lo que pase mañana. Y ahí los ecuatorianos vamos a aprender una vez más que si tenemos esa tracalada de delincuentes, asaltantes en la Asamblea, es porque nosotros lo decidimos, o porque hubo un fraude muy bien elaborado y que podría descubrirse en esa apertura de urnas. Allá de esto es lo que deberíamos ir, luego de que concluya este proceso electoral, a desmantelar, como ya lo anticipó Fernando Villavicencio, el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. Hay que hacerlo, si no nos salimos de este problema, ¿no? Así es. Eso hay que actuar de esa forma. Estoy pensando en un tema más, agradeciéndole su tiempo. El tema de blindar la dolarización, que es lo que se ha pretendido hacer con un proyecto de ley mal enviado por el señor Moreno, porque hay que decir como corresponde y que fue rechazado por algunos temas de forma por la comisión respectiva de la Asamblea. Pero hay que volverlo a enviar. Hay que blindar la dolarización y hay que evitar que el Banco Central se convierta en la bodega, no sé, en el sitio de donde pueden cualquier persona llegar y sacar dinero. De ahí pretende Arauz, entre comillas, sacar 1.000 millones para regalarlo a a 1 millón de personas que voten por él. Este es un tema que tiene que quedar oleado y sacramentado, que tiene que dejarse, si vale la pena, con toda la seguridad del Banco Central para que no se siga tomando dineros de allí, ¿no? Bueno, la dolarización tiene que ser blindada porque es lo único que ha permitido que el país se mantenga por lo menos flotando. Eso es importante entenderlo. Pero el Correato, el señor Rafael Correa, cuando fue presidente durante 10 años, no logró sacar la dolarización. Es difícil eliminar la dolarización en un país que se ha hecho muy dependiente y con muchos compromisos en este momento, pero sí coincido en que hay que blindarla completamente para evitar que que mañana logre cualquier otro presidente quitar la dolarización mientras exista la situación económica del país actualmente. El señor Moreno ha mandado algo negligente, pues el hombre ha sido negligente durante estos 4 años. No es nada novedoso de que envíe un proyecto mal redactado o cuando ha existido negligencia por parte de él siempre, en este caso. Pero quien sea presidente va a ser difícil, quien sea presidente, quien sea, va a ser difícil que quite la dolarización porque es lo único que hemos mantenido. Y repito, si Correa con todo el poder que tuvo no pudo crear su famoso Rumiñahui o Alfaro, no sé qué nombre le quería poner a la moneda él inicialmente, no lo pudo hacer. Va a ser muy difícil que el nuevo presidente lo haga. Es un tema, pero obviamente que no hay que descuidarlo. Aquellos que analizamos la política, ustedes que hacen prensa, estar permanentemente vigilando el tema, porque la dolarización fue lo único que logró que nosotros no lleguemos a una real Venezuela o una real Argentina o una real Cuba, porque nos mantuvo con los compromisos que tenemos y con una moneda extranjera que tiene solvencia en el mundo entero. Entonces eso tenemos que entender que sería una catástrofe para el país que logren sacar o que debiliten la dolarización. Yo creo que no lo van a lograr. Tenemos una banca que sea mañosa o no, pero es sólida. Va a ser difícil que se dé. Es un tema, pero que tenemos que estar pendientes los ecuatorianos en que la dolarización siga fortaleciéndose y no se la tope. Finalmente, el último tema que tocamos, ¿qué pasa con el ministro de Salud?
con las vacunas. Ahora dice que se nos puede vacunar desde 21 a 42 días, cuando la recomendación de Pfizer es que se vacunen a los 21 días la segunda dosis. Y uno termina preguntándose qué mismo sucede. ¿Qué sucede con Ecuador? Porque solo de las últimas elecciones se nos informa que hay 134 policías que se han contaminado con COVID. Y vimos, creo, las imágenes del último feriado, gente bailando, jugando, abrazándose. Bueno, realmente nos preocupa. Creo que empezamos a pasar por alto muchos temas. Creo que el año de encierro que hemos prácticamente mantenido hizo que la gente como que se disparara en un jolgorio demasiado complicado, demasiado peligroso. Guayaquil ya no tiene camas. Guayaquil habla de 14 muertos por día. Quito no tiene camas hace rato, Ambato tampoco. Bueno, y la gente sigue contagiándose. Parece que no terminamos de entender la lección, ¿no? Bueno, el caso del ministro de Salud, hace rato él debería haber renunciado o destituido, o el presidente debería haber pedido la renuncia. No solamente por el tema de las vacunas del COVID, sino el tema de que existen más de 1.500 doctores, médicos posgradistas trabajando y que tienen casi un año que no cobran un centavo, y él públicamente en reiteradas ocasiones ha dicho que no, que ya se ha pagado. Y yo conozco por experiencia de un hermano que siguen en la corte peleando que les paguen, y el Ministerio de Salud no lo quiere hacer, pero públicamente dicen que ya les han pagado unos cuantos. Hay muchas mentiras que ha manejado el ministro, mucha negligencia, que él debería haber salido hace rato. El tema COVID es un tema mayúsculo, donde también demostró que primero se vacunaba él y su familia de las 8.000 vacunas que existieron. Entonces, todo este tipo de acción debería ya el ministro estar fuera. Eso depende del presidente o depende de la asamblea, que se proceda a un juicio político y sacar a un negligente funcionario para que no esté haciendo la torpeza que está cometiendo ahora. Sobre el caso de las camas hospitalarias, sí, no hay camas hospitalarias en este momento y la gente sigue en farra, sigue en fiesta, sigue actuando de una forma irresponsable, porque el problema del Ecuador, el problema número uno del Ecuador, no es ni siquiera la salud, ni siquiera el COVID. El problema número uno del Ecuador es cultural, es cultural. Aquí las personas, los ciudadanos, no estamos preparados a las reglas. Aquí en este país se dice, robó pero hizo obra. Eso es fatal. Aquí en este país se dice, estuve encerrado, presto dinero, pero me voy a una farra, a una rumba, donde puedo contagiarme, porque el problema nuestro es cultural. Y eso viene de décadas y décadas y décadas de malos gobiernos populistas de izquierda o derecha, que han mantenido un grupito de personas, un grupote, un grupo grande de personas, como zombies. Y eso hay que aceptarlo. Si nosotros los ecuatorianos no aceptamos ese error de que la gran mayoría somos noveleros, populistas, incultos, y que aceptamos cualquier cosa con tal de complacernos de una forma egoísta a nosotros mismos, entonces el país nunca va a cambiar. Aquí no depende quién sea el ministro, si ponemos un buen ministro de cultura, de salud o de lo que sea, mientras no comencemos a combatir el problema más serio del país, cultural. Y eso es un proceso que el gobierno de la revolución nos hizo daño a nosotros cuando nos quitaron cosas elementales. Crearon una tabla de libre consumo de droga que aún se mantiene. Cuando la revolución creó libros para que se sigan a marxistas, a comunistas, socialistas, cuando se hablaba de los niños que podían decidir si tenían sexo o su orientación sexual era abierta desde los 12 años o qué sé yo. Cuando cambiaron todo eso, combatieron lo poco que había, la parte moral de los ciudadanos. Yo recuerdo cuando era niño, llegaba la profesora, me ponía de pie, porque todo tenía que ponerse de pie porque llegaba la maestra. Ahora no existe eso. Incluso quitaron las escuelas, le hicieron todas mixtas, es decir, ya no había escuela de varones ni escuela de niñas, porque no decidía el papá ni la mamá, sino el Estado tomaba decisiones sobre los niños, y miren las consecuencias que tenemos ahora. Entonces hay que regresar en algunas cosas para cambiar. El civismo, urbanismo, el respeto, eso se ha terminado y tenemos que cambiar. Por eso yo he hablado insistentemente durante estos 13 años que hago actividad política, que la única forma que el país cambie es refundando el país, pero sin
ninguno de las miserables que hacen política en este momento, que son los causantes, los de la vieja y actual partidocracia, son causantes de tener un pueblo inculto que novelero sale a contagiarse o que sencillamente vota por aquel que no importa que robó, pero hizo obra. Eso no es cultura, eso es un problema serio que hay que combatirlo, pero eso lo combatimos en otro momento, refundando el país con diferentes elementos que gobiernen el Ecuador, que estén preparados, que estén capacitados y que no representen a ninguna línea política de la partidocracia o de la revolución. Correcto, Edgar. Me parece perfecto lo que usted acaba de decir. Es interesante y le agradezco su tiempo para este diálogo. Siempre un gusto platicar con usted. Gracias por todo, gracias por la oportunidad. Me toca ahora ir a desayunar. Así que un abrazo, cuídense. Un abrazo también. Este es Colosal, la que sí le dice la verdad. Al mediodía les invitamos a escuchar más noticias a través de Radio Colosal en 1000.40 y en Colosal Estéreo HD, www.radiocolosal.com.